¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día de aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde cada jueves vamos analizando diversos temas. Por supuesto, el tema saliente de estas horas tiene que ver una vez más con el coronavirus. Estas horas, de estos últimos meses, de este último año y largo ya, lamentablemente con la situación de la pandemia que estamos viendo. Pero digo, de estas últimas horas, ante los anuncios que se han dado, una nueva serie de anuncios que han reforzado los anteriores, que han tenido ciertas características, no se sabe si con tantos números y con tanta realidad o no, se han profundizado las medidas anunciadas por el propio presidente de la Nación, que anunció para el AMBA, ¿no? Y después que los gobernadores adhieran o no en torno a todas estas cuestiones. Son varias las sensaciones que a uno le queda en relación a lo anunciado en la jornada de este miércoles por el propio presidente Alberto Fernández. En principio, uno nota cierta debilidad que aparece por allí, esto hay que decirlo, ¿no? Se nota un presidente que está cada vez más solo y cada vez con más debilidades e incluso por ciertos momentos, según los últimos discursos que uno pudo escuchar, las últimas declaraciones, hasta con cierto enojo, ¿no? Con respecto a lo que está ocurriendo. La situación, permítanme dar hasta incluso una cuestión personal, porque uno, por más que esté haciendo un trabajo profesional desde el lugar de periodista, también encuentra en estos aspectos cuestiones personales, como es lógico, como nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? Y empiezan a aparecer en esa mezcla entre ya no saber diferir o distinguir entre lo personal y lo profesional, aparecen por ahí ciertos temores o inquietudes, vamos a decir, para evitar hablar de miedos o de temores en momentos donde el miedo y el temor lamentablemente acecha por la cuestión sanitaria, ¿no? Algunas inquietudes con respecto a lo que pueda provocar esta nueva serie de medidas, con respecto a la falta de confianza que genera el mensaje o el discurso presidencial a todos los argentinos, porque este es uno de los puntos, digamos, para ciertas decisiones aparece la necesidad de una figura fuerte, que la pueda, un líder, ¿no? Básicamente, que pueda guiar a toda una población a tomar determinaciones que ya lo han hecho sufrir durante todo un año, como fue el 2020. Pero claro, no se trata de enojarse o no enojarse, no se trata de debilidades o no debilidades, se trata de ver cómo solucionamos una situación por demás crítica que excede a cualquier país del mundo, porque esto ha ocurrido en todos lados, no es una cuestión específica de la Argentina. Lo que pasa es que Argentina, y como venimos diciendo, viene arrastrando un montón de problemas estructurales anteriores que ahora, por supuesto, que estaban subyacentes o que estaban ahí flotando en la línea y que de pronto ahora se exponen de una manera mucho más fuerte o mucho más potente, ¿no? Hemos hablado en los últimos programas, pobreza, criminalidad, lo que tiene que ver con la situación de la desocupación, muy probablemente todas estas cuestiones ligadas en sí mismas por una misma línea. El tema de la educación, como si fuese la base de todo eso, que también aparece en un año 2020 que por más que me digan que hubo clases, bueno, no fue lo mismo, y no fue lo mismo para aquellos que pudieron o tuvieron acceso a medios digitales para poder desarrollar un Zoom o hacer las clases a través de Internet, algo que no ha ocurrido para muchísimos argentinos. Hablo de alrededor de 1 millón de chicos que han quedado sin clases durante el año 2020. El daño que genera eso es realmente muy costoso, es realmente de muchísimo tiempo. Y ahora otra vez para atrás. ¿La medida de restricción está bien o está mal? Bueno, depende de cómo se lo mire. Si uno piensa lo que ocurrió en Gran Bretaña, donde por ahí las decisiones, en Inglaterra puntualmente, donde las decisiones por ahí que se tomaron fueron de un aislamiento total y prolongado nuevamente en este 2021, claro, ahora ya tiene la vacunación casi completa, pero también había un Estado que tiene un dinero suficiente como para poder sostener los bolsillos de los ingleses. Argentina ya no tiene más dinero. Este es el punto, digamos. Este año el gobierno no va a poder administrar los recursos del Estado de forma tal de hacer un nuevo IFE o tener un ATP para pagar los sueldos privados. ¿Y qué va a pasar? Y encima cierran, y encima los comercios ya no tienen espalda, y encima las deudas, y encima una temporada que fue mala. Veámosla como yendo ya muy al ombligo, muy a Mar del Plata. Una temporada que fue mala y sabemos lo que implica esto para todo un año 2021 con tanta incertidumbre. Digo, esto por un lado. Y por otro lado, la cuestión de lo que se habla desde lo político, ¿no? No queremos hacer política con esto y lo que más hicieron fue política. Y atención con este punto, porque este discurso que se repite de no hacer política, se toma la política como casi demonizándola y está mal. Lo que hay que hacer es más política, pero mejor política. No una política proselitista, de campaña, partidaria, sectorial, con la grieta. De eso están hartos los argentinos. La mayoría de los argentinos estamos hartos de esa cuestión. Y eso es la política que no se quiere, pero eso no es la política es otra cosa, la política incluso es el disenso, justamente es el disenso. Paremos de hablar de esto de los consensos, porque los consensos hay que lograrlos, sí, por supuesto, pero a partir de los disensos, tienen que existir las distintas voces, tiene que haber distintas formas de ver este mapa para ver cómo lo solucionamos y quedarnos con la mejor, discutirlo, llevarlo a los lugares institucionales correspondientes y poder llevar. Ahora, si las decisiones se toman unilateralmente,
A mí me llamó mucho la atención cuando el presidente anunciaba ayer, por ejemplo, lo de AMBA, ¿no? Y decir, bueno, y vamos a poner las fuerzas federales para que se cumpla. Son cosas que a uno, por lo pronto, a mí por lo menos me sorprenden, me preocupan, me preocupa la reacción, me preocupa el hartazgo, me preocupa la situación, me preocupa lo sanitario, lo económico, pero me está preocupando también, digo, en este marco de inquietudes que planteaba al comienzo, en esa diferencia que no logro hacer entre lo personal y lo profesional, lo institucional. Me está preocupando hasta qué punto, en tiempos de rebeldías, Mar del Plata ha sido un claro ejemplo de rebeldías con respecto a la cuarentena del año pasado. Se van a cumplir esas medidas y si no hay autoridad para cumplir eso, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuál es el punto en que, bueno, yo no cumplo nada, si me mandan a encerrar, yo voy a salir igual? ¿Cuál es el punto de yo abro igual? ¿Cuál es el punto que el intendente general Porredón, por ejemplo, ha permitido, quizás por lo bajo, que algunas actividades que no estaban permitidas se desarrollasen durante el año pasado? Pero es la economía, y es la salud, es economía y salud. ¿Cuánto se invirtió en salud? Mar del Plata tiene la misma cantidad de camas hoy que en octubre pasado. Y ahora hay que encerrarse. Perdón, tenemos las camas. ¿Hay personal? Y uno mira el hospital internacional y están hace 8 días de acampe, personas que cobran 12.000 pesos, que son las que están en terapia intensiva. Esas que aplaudimos, ¿Se acuerdan? Salíamos a las 9 de la noche a aplaudir. Qué lindo, ¿no? Qué lírico, qué romántico todo, ¿no? Qué manera de romantizar una cuarentena que fue horrible, dentro de un marco trágico. Lo peor es que con todo eso no se hizo nada. Y acá estamos de vuelta. Entonces, son muchas las inquietudes que van surgiendo, quizás en este momento, y ahí me pongo del lado profesional, la que más me preocupe, viéndolo todo el mapa, sea la institucional. Sea la fuerza, el liderazgo que tenga un presidente, sea la forma en la que el ajedrez político está jugando. Alberto anuncia eso, le manda fuerzas federales, Larreta le dice que la educación es esencial, Kicillof que está diciéndole a los intendentes, acá se cierra todo y no me importa el costo político para meterle presión a Alberto. Digo, ¿cómo es esto? Ahí no, No sé cómo es, la verdad que no tengo soluciones y creo que ningún gobierno del mundo tuvo soluciones directas, salvo vacunarse y esperar que esto pase pronto y tratar de sostener la economía. Digo, pero así seguramente que no es. Vamos a hablar justamente de cuestiones políticas, vamos a hablar con un referente de la política, en este caso, quien fue electo presidente del partido de la UCR a nivel provincial, con el diputado provincial Maxi Abad. Así que si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Bueno, un poco para hablar de otros temas pero también la coyuntura nos va llamando y podemos dialogar, por suerte, nos permite unos minutos en un momento que seguramente hay mucho trabajo por hacer. Tenemos el gusto de saludar al diputado Maximiliano Abad. Maxi, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nicolás. Como siempre, un gusto grande poder conversar con vos. Lo mismo digo, bueno, felicitaciones en principio. Ahora quiero hablar un poco de lo que ocurrió con la interna de la UCR, lo que sigue ocurriendo de cierta manera también, el futuro y demás, pero la coyuntura también nos está un poco impulsando a preguntar por estos temas también a los referentes de la política nacional, como es tu caso, Maxi, preguntarte acerca de cómo has visto las medidas que ha anunciado el presidente y en todo caso este contexto que estamos viviendo. Llama la atención que son medidas sin consenso institucionales, sin consenso con la oposición. Medidas que de la noche a la mañana se van tomando y que generan mucha incertidumbre. Son medidas que se toman sin tener en cuenta la raigambre científica. Fíjate que se anuncia la suspensión de las clases en un contexto, ¿no es cierto?, en donde todo indica que es un lugar donde hay menos grado de contagio, probado científicamente, por la UNICEF también manifestado, dicho por el propio ministro en las horas previas, en donde claramente manifestó que las escuelas y la presencialidad iban a continuar. Por eso el gobierno tiene marchas y contramarchas, tiene contradicciones, genera incertidumbres, no dialoga, no construye consensos institucionales, no lo hace con la oposición.
y se empiezan a ver cuáles son las reacciones de esa falta de diálogo institucional. Como bien decías recién, un Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal que dice que la educación es esencial. Un gobierno de la provincia de Buenos Aires que le dice a los intendentes que hay que cerrar todo independientemente del costo político. Pero no hay espacios para el diálogo. Y se restringen derechos y se restringen libertades y la educación no es presencial. Y nadie habla de los problemas y las consecuencias que esto genera. No hay una convocatoria ni políticas públicas para ver cómo se le da respuesta a los gastronómicos que tienen que cerrar a las 7 de la tarde, a los bares. Y entramos en la contradicción que mientras un chico que no va a la escuela puede ir a comer al mediodía a un restaurante, puede ir a la plaza. Entonces hay muchas contradicciones y esas contradicciones generan incertidumbre y la incertidumbre siempre es la base para que se genere la desconfianza y eso es muy malo para nuestro país y para nuestra provincia. Seguramente. Maxi, digo, y ya que estamos, una de las preguntas que hago casi como ciudadano, y decía recién, no se limite, que un poco se me pone difuso a veces de encontrar ante una circunstancia que nos afecta a todos por igual, digo, en este aspecto, y seguramente la pregunta que muchos del otro lado también están haciendo, que nos estén viendo, digo, con respecto a esto, ¿hago bien en quizás empezar a inquietarme por la cuestión institucional toda vez que aparece un presidente que toma una decisión específicamente para el AMBA? Digo, lo puede hacer, pero digo, y el resto se lo deja a los gobernadores casi como diciendo, bueno, el costo político es de ustedes. Digo, hago bien en preocuparme cuando veo por ahí un presidente que está quizás más en solitario de lo debido para un mandatario, para un líder nacional, digamos, que debe regir los destinos del país. Digo, ¿hay riesgos grandes a partir de todo lo que está ocurriendo a nivel institucional en la Argentina? Lo primero que tengo para decirte es que se toman decisiones en solitario. Se toman decisiones para el AMBA y los dos que llevan ante los ejecutivos del AMBA tienen posiciones encontradas. Entonces hay un presidente tomando decisiones en solitario. Y ahí es donde digo que no hay diálogo institucional. Y al mismo tiempo no hay diálogo con la oposición. Y se toman medidas en donde no hay ninguna respuesta a ninguna de las consecuencias que va a producir. Porque no se está hablando de cómo se va a hacer para ayudar a los comerciantes que se ven perjudicados, a las pymes, a las empresas, a los trabajadores. Entonces, estas medidas generan incertidumbre acerca del futuro. Pero también se dan medidas que, como te decía, sin ninguna base científica. Las escuelas son las primeras que se tienen que abrir, las últimas que se tienen que cerrar, porque eso es calidad educativa, pero además porque está un índice de contagio muy ínfimo. Y los mismos que no van a las escuelas, los chicos, son los que después pueden ir, como te decía, a una plaza, a un restaurante al mediodía, a una confitería. Entonces las contradicciones son permanentes y muchas veces se llevan ante políticas sin diálogo y se cometen todos estos errores. Seguramente. Quería hablar del tema que nos convoca con esta entrevista y agradeciendo el tiempo, por supuesto. Sabemos que hay mucha actividad por estas horas, así que gracias por la deferencia. Preguntar por la interna de la UCR, ¿no? Felicitaciones en principio por esto y preguntar acerca de qué es lo que ha votado el radicalismo, digo, con esta elección. ¿Cuál es la conclusión o el mensaje que deja esta interna del radicalismo, Maxi? Hubo una gran movilización, más de 115.000 afiliados en toda la provincia de Buenos Aires. Esto es un mensaje, en primer lugar, de legitimación de las conducciones políticas de nuestro partido. Pero en segundo lugar, un mensaje claro de que hay que sostener la unidad de la coalición opositora, que el radicalismo debe ir a buscar el liderazgo de la misma y que hay que sacar a la provincia del estancamiento y colocarla en el camino del desarrollo. Esta movilización, que hayan ido tantos afiliados a las urnas, tiene un mensaje absolutamente claro. Unidad de la coalición opositora, liderazgo y saquemos a la provincia del lugar que se encuentre y pongámoslo en el camino del desarrollo. Con lo cual, digo, por supuesto, y lo está diciendo de cierta manera, la alianza de Juntos por el Cambio se sostendrá con la UCR internamente. ¿En qué rol, digo? Porque también se hablaba de la participación dentro de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, digamos, de la UCR. ¿En qué rol va a estar un rol más activo? ¿Va a buscar otros lugares? ¿Cómo será eso?
Los procesos políticos de fortalecimiento de un partido no son una foto, es una película. El radicalismo en los años previos al 2015 era un partido con muy pocos intendentes. La sección electoral a la cual nosotros pertenecemos nos indica que había solamente 2 intendentes. Hoy tenemos muchísimos más. Un partido con pocos legisladores nacionales, pocos legisladores provinciales. No tenía concejales y consejeros escolares en el conurbano. Un partido que su dirigencia tenía incorporado que era más un partido de oposición que de gobierno. Todo eso cambió entre el 2015 y el 2019. De 11 a 32 intendentes, de 2 a 6 diputados nacionales, concejales y consejeros escolares en toda la provincia, bloques legislativos fuertes. A mí me toca circunstancialmente presidir el bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires, y no solamente ejercemos nuestro rol de control, sino que influimos en la política pública de la provincia. Y además pasamos de ser un partido testimonial a un partido de poder que nuevamente quiere volver a ser gobierno. Sobre esa base hay que construir el radicalismo del futuro, que es un partido basado en ideas, organización y nuevo liderazgo. Un partido que sostenga la unidad de la coalición opositora. Y yendo a tu pregunta, que se abrace al futuro a liderarla. Nosotros vamos a trabajar para que haya un presidente y un gobernador radical en el año 2023. Claro, esa justamente era la pregunta, ¿no? Porque digo, uno escucha cómo viene dándose interna dentro de Juntos por el Cambio y parece más la interna del PRO que de Juntos por el Cambio. Aparecen los nombres de Bullrich, Rodríguez Larreta, Vidal, el propio Macri, digo, tanto para presidencia como para gobernación, ¿no? Digo, en ese y no aparecen muchas figuras radicales, digo, van a ir por eso en definitiva. Sin lugar a duda, pero vuelvo a la comparación. En los años previos al 2015, el radicalismo tenía pocos liderazgos nacionales. Hoy eso ha cambiado. Los presidentes de los interbloques de nuestra coalición son Mario Negri en diputados y Luis Naidenov en senadores, 2 radicales. Y hoy tenemos en nuestro haber, por decirlo de alguna manera, a Rubinstein, que es una persona criteriosa, que trabaja fuertemente en políticas públicas vinculados a todos los temas de salud, con una gran proyección. Y nos acompaña Facundo Manes, que estuvo en nuestra campaña y que decidió trabajar en este equipo. Por lo tanto, el radicalismo está con mucha perspectiva de futuro, no solamente porque es un partido que se puso en valor, a partir de lo que anteriormente te contaba, sino porque tiene hombres y mujeres dispuestos a abrazar a ese futuro. Sea cual fuere esa fórmula, sea cual fuere cómo se termina organizando Juntos por el Cambio, el rol del radicalismo y demás, digo, ¿qué rol debería ocupar en este contexto la oposición? Digo, ¿cómo ves en definitiva el rol de la oposición siendo parte de la misma? Y en todo caso, debe ser difícil también en la cuestión de los procesos y los momentos que se están viviendo o las coyunturas con el coronavirus. Digo, ¿qué rol deberá ocupar la oposición en el marco de este contexto? La oposición tiene que cumplir el rol de controlar, el rol de proponer, el rol de también hacer una convocatoria al diálogo cuando desde el gobierno no se hace. Nosotros estamos convocando en el marco de la legislatura al gobernador a dialogar con nuestro bloque y a dialogar porque él no lo ha hecho en este año y medio que lleva de mandato. Y entendemos que el diálogo es importante para salir de esta crisis, de este estado de excepcionalidad, de esta crisis económica, social, sanitaria, para encontrar permanentemente soluciones. Anteriormente te decía que las decisiones no se pueden tomar en soledad, no se pueden tomar al margen de la institucionalidad, no se pueden tomar al margen del diálogo político entre oficialismo y oposición, porque la situación es muy grave y todos tenemos para aportar en el marco de esta nueva realidad que a todos nos duele y nos preocupa. Por eso hay que tener una convocatoria permanente a tener un diálogo que dé respuesta. Y que no lo vemos en el oficialismo. No lo vemos entre los propios oficialistas que tienen contradicciones permanentemente. No lo vemos entre el oficialismo y la institucionalidad. Y no lo vemos entre el oficialismo y la oposición. Y sinceramente a nosotros nos preocupa. Y como nos ocupa, estamos convocando al gobernador de la provincia de Buenos Aires a un diálogo en el marco de la legislatura bonaerense. Seguramente. Maxi, gracias por estos minutos. Sos muy amable por brindarnos este momento para poder dialogar un rato, por lo menos, con quienes nos miran. Muchas gracias.
No, muchas gracias a vos, Nicolás, y un saludo grande para toda la audiencia. Un abrazo, hasta pronto. Maximiliano Abad, diputado provincial, flamante presidente de la Unión Cívica Radical a nivel bonaerense, ¿no? Me quedo con algunos temas, el tema del diálogo, de la institucionalidad en el momento del contexto entre la oposición y oficialismo y las instituciones en definitiva, y también esta cuestión de que el radicalismo va a ir dentro de la Alianza Cambiemos o Juntos por el Cambio, pero buscando lugares preponderantes como una gobernación o incluso la presidencia, es lo que acaba de decir el flamante presidente de la UCR, Maximiliano Abad. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento. Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Y comenzamos un nuevo bloque y como siempre lo hacemos vamos a hablar de economía y para eso convocamos al licenciado Roberto Ortega. ¿Cómo andás, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Roberto, ¿de qué hablaremos hoy? Mira, vamos a hablar un poquito de la preocupación que había ya en el ambiente por las posibles medidas que tomó ayer el presidente y el impacto que pueden llegar a tener en la ciudad de Mar del Plata, en el contexto que estamos en la ciudad de Mar del Plata. El primer punto es que las medidas llegan, las medidas que anunció ayer el presidente llegan en el sentido de que lo que había que hacer por ahí no se hizo bien, ¿está bien? Y el segundo tema que hay que analizar es que hoy tenemos un año de experiencia, digamos, respecto a más o menos la misma época que empezó la cuarentena el año pasado, para saber hasta dónde llegamos. Si bien todavía Mar del Plata no fue totalmente involucrada, porque la medida fue para el AMBA y aparentemente Kicillof va a tomar algo similar, es interesante mirarlo, porque ¿cuáles son las consecuencias de Mar del Plata después de una cuarentena extremadamente larga, una cuarentena extremadamente ineficaz porque nunca logró, digamos, bajar los contagios? Los contagios empezaron a bajar cuando empezó la primavera, digamos, cuando se empezó a abrir estrictamente, y, digamos, cómo impacta esto en la economía. Y nosotros decíamos que había que haber un equilibrio. Bueno, la economía, lo que se vio en este último año es que se destruyeron más de 12.000 puestos de trabajo en Mar del Plata, mirado diciembre contra diciembre, y se aumentó la pobreza en casi 105.000 personas. Y aumentó la indigencia en un tanto similar. Bueno, en un tanto similar, no en 100.000 personas, pero sí proporcionalmente similar. Lo cual es genera un problema social enorme, por lo cual Mar del Plata hoy no resiste un cierre al estilo 2020. Y esto sería lo importante para empezar a discutir en todos los niveles políticos.
esto mismo que pasa en Mar del Plata, obviamente pasa a nivel provincial y a nivel nacional. Y que lo que tendrían que empezar a medirse no es tanto cuánto avanzan los casos, sino cómo se implementan mejores protocolos y cómo se implementan mejores testeos y mejores vacunaciones. Esto creo que tiene que ser el core para que la economía funcione, porque si no logramos tener mucho testeo para detectar dónde está el problema, ¿está bien? Porque dentro de una ciudad también puede haber diferentes zonas donde haya más o menos contagiosidad. No generemos una fuerte campaña de vacunación para poder ir, digamos, dándole inmunidad, porque no te da certeza que no tengas la enfermedad, pero por lo menos dándole una mayor inmunidad a la gente para que pueda trabajar tranquilo. Y no logremos generar, digamos, que la gente acompañe las medidas de los protocolos sean más estrictos, Mar del Plata puede terminar en un problema social enorme de acá a 6 meses, porque esto está recién empezando, ¿no? Es decir, el problema es el invierno. Entonces, está recién empezando y la única medida que tiene aparentemente tanto el gobierno nacional como provincial es cerrar las ciudades y cerrar, digamos, la economía con todas las consecuencias que ya sabemos que pasaron en el último año. Seguramente, bueno, el gran debate, ¿no?, con respecto a esas cuestiones. De todas formas, creo que cualquier solución es mala, digamos, ¿no? A esta altura del partido pareciera que todos los escenarios son de difíciles a imposibles de sobrellevar, ¿no? En esta falsa dicotomía entre salud y trabajo. Porque uno también ve cuando escucha a Montenegro y dice salud y trabajo, bueno, en salud no se ha hecho nada, básicamente, desde la gestión municipal, ¿no? Entonces, digo, no es salud y trabajo, es trabajo, ¿no? Por lo menos dice, bueno, las decisiones que puede tomar un gobierno municipal son pocas. Está bien, con el trabajo salieron a hacer protocolos, acompañaron las protestas, llevaron los protocolos a provincia, ¿no? Fue distinto el movimiento. En salud lo único que hubo fue soberbia, básicamente, principalmente la Secretaría de Salud, que evidentemente responde cuando quiere, como quiere y enojada encima. Así que, bueno, Roberto, te agradecemos por estos minutos y la seguimos la semana próxima, si te parece. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. El licenciado Roberto Ortega y la Economía. Nosotros no tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.